Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Irving Sainz. A lo largo de esta ponencia estaremos hablando de la importancia que tiene la ciberseguridad y sobre todo la protección de los datos en los sistemas de información en salud dentro del contexto informático y cómo pueden llegar a afectar el tema de la ciberseguridad y la protección de datos, que hoy por hoy es un tema muy importante y que, enhorabuena, estaremos desarrollando a lo largo de esta ponencia. Bueno, yo soy analista de ciberseguridad L2 de la compañía GBM. Actualmente me desempeño en el área de defensa y código azul en esta área y también soy docente universitario. Además de haber laborado como profesor universitario en el Ministerio de Educación Pública y soy licenciado en Gerencia Informática y licenciado en Educación con énfasis de la docencia, además de contar con una maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de Información y actualmente también soy máster en bueno, estudiante, mejor dicho, de la maestría en ciberseguridad en el Tecnológico Costarricense, además de estudios de doctorado en educación y algunas certificaciones en el plano de ciberseguridad y otras áreas. También soy instructor en Cisco y como lo dije al principio, he sido profesor universitario en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Latina, la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Centroamérica, la Universidad Tecnológica Costarricense, Colegio Universitario de Limón y también elaborado para las fundaciones de la Universidad de Costa Rica y la Fundación de la Universidad Técnica Nacional. Además de amplia experiencia en el sector informático en la Caja del Seguro Social y en la Universidad de Costa Rica y en la desaparecida Habdeba allá en Puerto Limón. Actualmente soy delegado de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y en algún momento también pertenecía a la Comisión de Gestión y Gobierno en Tecnologías de Información. También soy colegiado del Colegio Profesional de Licenciados y Profesores, además de contar con un poco más de 5 publicaciones profesionales en diferentes revistas de corte nacional e internacional. Mi correo electrónico para cualquier consulta sobre esta ponencia y mi perfil de LinkedIn como Irving Sáenz Córdoba en el perfil que se adjunta por ahí y el Telegram como IACR17 para cualquier consulta más directa también. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta presentación. Quería arrancar la ponencia con una frase del economista Ted Chainline, el cual indica de una manera muy inteligente que existen dos tipos de compañías. Las, número uno, que sabe que han sido vulneradas y lo saben, y las que han sido vulneradas pero no tienen conocimiento de dicha brecha. ¿Por qué quiero arrancar con esta frase tan interesante? Porque actualmente existen empresas a nivel gobierno, a nivel privado, fundaciones, micro, pequeñas, medianas, transnacionales, que han sido víctimas de un ataque informático. Y como bien lo dice el economista, que tienen conocimiento de ese ataque y que no. Entonces, parte de desarrollar una ponencia de ese tipo básicamente viene en esta línea. ¿Qué empresas del sector salud pueden ser susceptibles a un ataque informático y cuáles no? Obviamente, no es una corriente que se ve únicamente a nivel nacional ni a nivel de la región, sino más bien ya viene tomando fuerza desde hace muchos años atrás y tomando de partida algunas referencias, como lo es en el caso del sector salud en Colombia, como lo es el sector médico en Estados Unidos. Y por supuesto, nosotros en el país, la importancia que tiene el manejo de los datos, la parte de ciberseguridad. Entiéndase ciberseguridad como esa serie de buenas prácticas de proteger sistemas. Léase también ciberseguridad como las maneras de mantener la información de manera confidencial y que la información se mantenga siempre disponible. Al final es un todo. Hablamos
de confidencialidad, hablamos de disponibilidad y hablamos de integridad. Esas son las tres corrientes que tiene la ciberseguridad y que deben ser puestas en prácticas en cualquier sistema informático hoy por hoy. Partiendo de que la información no se llegue a corromper, que la información siempre esté allí y que la información sea accesible solamente para el grupo de personas o grupo de profesionales que así lo merita. Si tomamos de referencia lo que están haciendo los seguros sociales y el sector médico privado en ciertos países, viene bajo esta misma línea. Tal es como el caso de Colombia. Bueno, implementar sistemas informáticos de manera 100% digital, como lo venimos haciendo a nivel país y que la Caja del Seguro también lo viene haciendo. Obviamente esto incrementa las posibilidades de un ataque o de un eh, dominio por parte de alguna agrupación internacional y que por ende se deben de aplicar también esas buenas medidas o esas buenas prácticas para que nuestros sistemas se encuentren de manera segura. Lamentablemente, el año pasado fuimos víctima de un ataque cibernético. Sin embargo, las cosas buenas que se desprenden de este ataque informático llevaron al gobierno, llevaron a la Dirección General de la Caja, a muchos ministerios, a muchos entes, a que todas las instituciones públicas tomaran partida en esa parte y enhorabuena, implementaron la ciberseguridad como una medida importante. Entonces, eh, todos los sistemas están expuestos a un cierto nivel de ataque, llámese sector privado, llámese sector público, llámese Costa Rica, llámese Estados Unidos, llámese el país que sea, siempre va a estar expuesto. Cualquier sistema, por más seguro que sea, siempre va a estar expuesto. Entonces, es allí donde nace la importancia de aplicar ciertas prácticas, ciertos paradigmas que nos ayuden a proteger los sistemas informáticos. Y ante ello, es importante implementar hasta cierto punto la medida de la industria 4.0, que ahora más adelante estaremos hablando, y, por supuesto, la necesidad de proteger esos grandes datos, esos volúmenes de información que contienen teléfonos, que contienen salarios, que contienen historiales clínicos importantes, así como padecimientos, medicamentos y otro tipo de información que puede ser oro puro para eh, entidades externas o para atacantes, como lo fue el caso del año pasado, que ahora más adelante también nos referiremos un poco cómo se dio esa brecha de ciberseguridad a nivel nacional. Entonces, hoy por hoy, el papel de la industria 4.0 juega un papel trascendental para poder almacenar la información de la mejor manera. ¿En qué sentido? La industria 4.0 juega un papel muy importante, ya que no solamente involucra la ciberseguridad como la ciencia principal de esta nueva era, sino también hablamos de la robótica, hablamos de la big data, hablamos del cloud computing, hablamos del Internet de las cosas, además de la integración que deben de tener los sistemas hoy en día. ¿En qué sentido? Que la ciberseguridad se va a encargar de precisamente de lo que hablábamos hace un ratito, de cómo proteger, de cómo brindar confidencialidad, de cómo brindar que la información esté disponible y que la información esté íntegra. Gracias a los esfuerzos que se realizan en la industria 4.0 para mantener salvaguarda la información, es necesario implementar medidas de seguridad que lleven a las empresas del sector de salud a implementar las mejores medidas en este caso. Ante eso, siempre es necesario contar con una estrategia, con una buena práctica a nivel de la empresa que evite que los sistemas de salud se lleguen a ver afectados, como ha sido el caso actual de la Caja de Seguro. Se tuvo que tener colaboración de entes externos desde Estados Unidos a España, se tuvo que tener colaboración del sector privado que tiene un poco más de experiencia en el caso para poder brindar esta línea de seguridad, esas buenas prácticas que tal vez antes del hackeo no se tenían
y que hoy por hoy se tiene como punto de partida ante eso. Cabe aclarar que actualmente hay un proyecto de ley que ya se está discutiendo prácticamente a un nivel ya muy avanzado, que es la ley 23.292, que es la ley de ciberseguridad, que se enfoca mucho en esa necesidad de que se derive una agencia, una sección anexa al Ministerio de Ciencia y Tecnología que ayude a entes del gobierno, y entre ellos la Caja del Seguro, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros, además de otras empresas que tienen hasta cierto punto relación con la parte médica, en implementar esas medidas ante un eventual hackeo y con ello, por supuesto, reducir esas brechas que ya se han identificado para que haya alguna fuga de información y se pueda minimizar el impacto de un ataque cibernético. ¿Y por qué es tan apetecible la información médica de los seguros sociales de Latinoamérica, de otros sectores del mundo? Porque tienen información muy importante, ¿verdad? La información de la cédula, la información del número de teléfono, la información de la edad, el historial clínico y todo ese tipo de información representa mucha importancia para ese grupo de atacantes para posteriormente revender este tipo de información. Entonces, ante ello se debe incluir la ciberseguridad con un tema prioritario en las organizaciones y evitar se vuelva a dar un ataque de ese tipo. Actualmente tenemos dos sistemas a nivel nacional que son vitales para el manejo de la información clínica de salud y la información salarial de todos los trabajadores del país. Obviamente, esta información, si es capturada por un tercero, por una agrupación de este tipo, como lo fue el caso Colmena, que hablaremos más adelante, se puede hacer para fines ilícitos. Toda esa información de salarios va a servir para que posteriormente me extorsionen con un secuestro, me ofrezcan una tarjeta de crédito, para que puedan suplantar mi identidad e inclusive para servicios básicos, como lo ha sido el caso de algunos hackeos que se han dado también en otros países, ¿verdad? ¿Qué es lo importante aquí? Saber manejar ese tipo de información y precisamente a ese punto es al que queremos llegar. Cómo las autoridades a nivel nacional, entre ellas el MISID, eh, el Gobierno de la República y por supuesto la Caja del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros y el Ministerio de Salud deban de actuar ante una política nacional derivada de la Ley 23.292 que implementa una agencia de ciberseguridad a nivel país y que con ello las buenas prácticas y los debidos protocolos y simulacros que permitan ejecutar este tipo de actividades y evitar ser suplantados, o evitar ser hackeados, o evitar el robo de identidad, que hoy por hoy es muy típico, la suplantación de identidad. Para nadie es un secreto que hoy por hoy el robo de identidad representa uno de los mayores delitos cibernéticos, donde se toma referencia el número de cédula de la persona, se abre una cuenta bancaria y se suplanta la identidad o se tiene la fotografía de la persona y se abre un perfil en la red social de Facebook y se hace pasar por alguien que no es. Y esa persona empieza a mandar la solicitud de amistad a conocidos y con ello va ganando la confianza de las personas y lamentablemente estafa a otras personas de manera que crea una historia y se gana esa confianza que cuesta tanto a veces, ¿verdad? Entonces, ante esa posible situación, los ataques cibernéticos de los seguros sociales, eh, tanto a nivel de Latinoamérica, tanto a nivel de Europa y otros países de diferente índole, han representado la fuga de datos sensibles importantes, ya que ese tipo de información hoy por hoy representa información, como no es el caso
de Costa Rica con el tema del CICERA y el EDUS, información tales como salario, padecimientos, registros médicos, medicamentos, edad, tipo de sangre e información más sensible que puede representar oro puro para organizaciones criminales a nivel internacional que luego la vendan en el mercado negro o que bien la utilicen para ofrecer algún producto o alguna situación de la cual nosotros no hemos solicitado y obviamente se filtre la información y eso conlleve a una situación de fuerza mayor. Entonces, los sistemas de información de salud hoy por hoy deben de aplicar y tomar en cuenta las medidas de ciberseguridad más importantes. Y ante esto se refiere una serie de elementos muy importantes, como lo es una infraestructura crítica corte, como lo es el involucramiento de especialistas en esta área que colaboren a que vuelvan a atacar a un seguro social, como fue el caso de acá de Costa Rica. Y por supuesto, y no menos importante, y hablaremos ahora más adelante, eh, la parte de protección a la información y esos mecanismos que deben de aplicarse en torno a proteger la información tan importante que manejan los sistemas de información en salud a nivel nacional. Por otra parte, la derivación que representa la protección de los datos. Hoy por hoy existen leyes a nivel nacional, como lo es la ley 8952, que hablaremos más adelante, que tiene que ver, perdón, la ley 8968, que tiene que ver con eh, la protección de la persona frente al tratamiento de los datos personales y que representa los principios básicos para el tratamiento de los datos personales y el papel de la PRODAT, es una agencia de protección de datos a nivel nacional, adscrita al Ministerio de Justicia, que precisamente vela por eso. Y ahora más adelante nos vamos a referir con esa parte y cómo la PRODAT aplica los mecanismos que la ley le permiten para que sectores públicos y privados administren de manera correcta las bases de datos que ellos tienen, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ante esa situación yo no puedo agarrar una base de datos con fines personales y utilizarla para ofrecer una tarjeta de crédito. Eso es un delito. Entonces, ante esa situación nace la importancia de los datos, la importancia de proteger esa información. Hace muchos años, el activo más importante era el recurso humano y hoy por hoy el recurso más importante son los datos, ya que los datos representan mucho potencial para la empresa y que si sabe utilizar esos datos de la mejor manera, van a sacar provecho y partida. Y en términos generales, ¿qué nos quiere dar a entender esta ley? Esta ley se basa en las normas adecuadas en el tratamiento de la información personal que manejan los sistemas. No solamente sistemas para reclutamiento o sistemas para una rifa de un carro, sino los sistemas también informáticos enfocados al sector salud. ¿En qué sentido? En que existe un amparo legal eh, que nos dice que si recolectamos datos personales de X, Y, Z persona, deben ser utilizados únicamente para ese propósito. ¿Qué significa esto? Que si se elabora un sistema informático basado en sector salud que contenga registros médicos, operaciones, tipo de sangre, edad, medicamentos y otra serie de elementos relacionados con esa área, implica que la persona debe ser informada de que esa información, valga la redundancia, que está facilitando, se va a utilizar únicamente con esos fines médicos, nada más. Entonces, el asunto es que si esa base de datos en algún momento de esa clínica o ese hospital se llega a filtrar y se utiliza para otra cosa, lamentablemente se está incurriendo en
un, eh, un delito. Y ante esto se está dando un acceso a personas que no son las titulares de esos datos y que puede que esos datos no necesariamente se utilicen para fines médicos, sino se utilicen para fines de investigación, para fines eh, de ofrecer un producto o se utilicen para fines que quizás pierdan su norte. Entonces, al colocar la ley 8968, lo que nos brinda es ese nivel de protección en el tratamiento de los datos. Entonces, si yo suministro información a esa clínica, a ese hospital, para precisamente dar el consentimiento de que me hagan una operación, yo como empresa debo de salvaguardar para que esos datos se utilicen únicamente para ese consentimiento y no para otra cosa, ¿verdad? Entonces, ante ellos se deben aplicar los principios de seguridad, de privacidad y transparencia para que los datos personales se mantengan únicamente para ese propósito. Entonces, ante esto, de la mano de la PROAP, que lo mencionábamos ahorita, que es la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica, eh, se puede acudir ante una situación que estos datos se utilicen para otra cosa, ¿verdad? Entonces, la PROAP realiza un debido proceso donde le solicita a esa organización cómo es que está manejando esos datos y si esa base de datos precisamente está inscrita. A este ente se puede contactar vía telefónica, vía correo, vía presencial allá en San José para hacer las consultas pertinentes al caso. Entonces, ante esa situación de la ley 8968, se trata de garantizar, proteger el derecho fundamental de la persona eh, titular y sus datos personales y con esto evitar que su información se vaya a filtrar ante un tercero. Por otra parte, es importante mencionar cómo se dio el ataque cibernético hace un tiempo a la caja y que ahí hubo fuga de información y que ahí, lamentablemente, esta agrupación que atacó a la caja el mes de mayo del año pasado, llevó hasta gobiernos como los de Estados Unidos a elevar una investigación. Recordemos que esta agrupación ya no existe, sin embargo, el daño que le provocaron a la caja y a otros seguros médicos, como lo fue en el caso de Perú, Irlanda y otras locaciones, generó un desafío importante para la defensa y mitigación del ataque que tuvo que realizar el Seguro Social nuestro. ¿En qué sentido? En concientizar a sus trabajadores a evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Recordemos que parte de la táctica que utilizó esta agrupación fue por medio de phishing, que el phishing es enviar un enlace falso malicioso para que un usuario final abra eso y eso le dé acceso a un atacante y al tener acceso, ese atacante pueda inyectar código malicioso y cifrar los archivos a nivel de toda la red institucional. Recordemos que esto llevó bastante tiempo a la Caja de Seguro recuperarse de esta situación y obviamente representó una pérdida millonaria bastante grande. Sin embargo, dentro de la resiliencia y dentro de lo bueno que se puede destacar, fue toda la estrategia que se tuvo que implementar, tanto de la Caja de Seguro hacia afuera, para que hoy por hoy no solamente el sector salud, sino sectores financieros, sectores educativos, sectores de otras ramas implementaran también buenas prácticas y buenas estrategias en el sector médico a nivel nacional. Entonces, ante esto, ¿verdad? También Estados Unidos se ve muy afectado, ya que hubieron poco más de 28 organizaciones a nivel de los Estados Unidos que también tuvieron que aplicar buenas prácticas, ya que meses después al ataque acá en abril-mayo, se dieron ataques entre agosto y septiembre allá en los Estados Unidos y que de igual manera afectaron procedimientos médicos, citas, entrega de medicamentos y un montón de cosas que hoy por hoy también la resiliencia estadounidense también representó fortalecerse en este caso, porque esta agrupación atacó a poco más de 28
grupos médicos a nivel de los Estados Unidos y poco más de 350 a nivel mundial. Imagínense eh, el bagaje y la experiencia que tenían estas agrupaciones para poder hacer daño, ¿verdad? Y que 104 agrupaciones, perdón, 104 eh, seguros sociales o grupos empresariales dedicados a la salud terminaron pagando la recompensa, entre comillas, que esta agrupación había pedido. A nivel país, recordemos que eh, se ofreció por la recompensa de esta agrupación alrededor de 10 millones de dólares para tratar de eh, capturar a los perpetradores que se dedicaban a esto, ¿verdad? Hoy por hoy la agrupación es tomada por el FBI y que ya prácticamente se ha llegado a disolver y ya no se escucha tanto. Gracias a que el FBI logró arrestar y encarcelar a algunas personas vinculadas con ese grupo y que obviamente, como toda organización criminal, eh, evita se siga dando ese tipo de golpes que era predilecto el tema de salud de esta agrupación. Como conclusiones finales es importante recalcar ante todo y por más compleja, por más eh, grande que sea la empresa, siempre va a haber un tema aquí importantísimo. Y ese tema súper importantísimo es la formación y concientización del personal. Podemos tener la infraestructura crítica más poderosa. Sin embargo, si no contamos con una capacitación continua al personal que trabaje, que utilice los sistemas de información en salud, lamentablemente estaremos ante un grave error. ¿En qué sentido? En que un usuario puede abrir un correo, como lo hablábamos ahorita, y se dio el caso de la caja del seguro. Hubo un usuario final que abrió el correo malicioso que vino de Rusia y eso perpetró el cifrado en más de 1.500 servidores a nivel de la infraestructura crítica de la caja del seguro. Así tengamos los mejores cortafuegos, tengamos los mejores antivirus y tengamos las mejores prácticas, que si nuestro personal no está capacitado, lamentablemente podemos caer ante una fuga o una brecha de datos importante. Entonces, ante eso es necesaria la capacitación continua y, por supuesto, implementar esas medidas de seguridad importantes, como cuáles, identificar esos riesgos, implementar algunas ISO, como es el caso de la ISO 27001, evaluar las posibles amenazas, las posibles vulnerabilidades y tratar de contrarrestar y mitigarlas cuanto antes. Otra parte importante es la evaluación de los riesgos, qué riesgos son los que están más expuestos y se deben de atacar cuanto antes y evitar se materialicen en una amenaza y ante una situación de incidencia, tener un plan de gestión de incidentes para recuperarse ante un eventual ataque. Fue el caso de la caja. ¿Qué pasó en el caso de la caja? Se implementaron medidas de forma manual, como hace unos 20 años atrás. ¿Qué pasaría si nuestros sistemas informáticos se ven comprometidos? Bueno, ¿cuál sería el plan de resiliencia ante esa eventual situación? Bueno, tiene que existir una gestión de incidentes por escrito que nos ayude a hacerle frente ante una eventual situación o ante una eventual recuperación ante un desastre en determinado momento. Otras recomendaciones importantes es utilizar multifactores de autenticación, o sea que es como una segunda contraseña, utilizar contraseñas robustas y estarlas cambiando con cierto nivel de frecuencia y por supuesto tener los sistemas operativos actualizados, los servidores, los routers, los switches con las últimas correcciones de seguridad. Todos los días sale una vulnerabilidad nueva en un sistema operativo, en un software, en un hardware, pero de la mano, días después, sale una actualización. Entonces, es de vital importancia aplicar esos parches de seguridad
para que los sistemas, tanto a nivel de hardware o software, se mantengan actualizados también al día. Otra parte importante es la de cifrar los datos. Una manera de mantener la información protegida es tratando yo de cifrarlos, teniendo discos duros cifrados donde un atacante se le complique entrar, y si ese atacante entra, lo que vaya a encontrar ahí sea información cifrada, la cual no le sirva para nada tampoco. Otra recomendación, como lo decíamos ahorita, es de vital importancia no abrir correos electrónicos de personas desconocidas y utilizar infraestructura crítica. Ahora que hablamos de firewall, traducido literalmente del inglés es cortafuegos. Este tipo de aplicaciones se tienen que implementar a nivel de empresas con IPS, con IDS que ayuden a la organización a evitar posibles ataques de un tercero. Y, no menos importante, también implementar controles de acceso. Implementar, por ejemplo, y es una salvatandas, como dicen popularmente, implementar el acceso controlado de ciertos países. Si sé que mis clientes son únicamente de Costa Rica, yo, ¿para qué tengo que darle acceso al resto del mundo? De hecho, hay bancos a nivel de gobierno y a nivel privado que tienen tráfico internacional bloqueado a sus sitios. Hagan la prueba los que están en el extranjero, tratar de accesar a una página de un banco estatal y les va a dar la advertencia de que no puede hacer ninguna transferencia, salvo usted le autorice al banco. Ya eso es una práctica de control de acceso. Hay páginas a nivel de gobierno también que de ciertos países la página no carga. Ya eso es una medida, ya eso es un control que ayuda a restringir. Y así hay una serie de prácticas como lo es el bloqueo de puertos, bloqueo de protocolos, access control list y otra serie de elementos muy técnicos a los cuales no me voy a referir, que van a servir de punto de partida para brindar un control adicional de acceso. Y por supuesto, una muy importante es el respaldo de la información. Siempre es sano, y eso lo dicen muchos especialistas del tema, mantener la información en tres lugares. Eso es de vital importancia, ya que ante esto evitamos cualquier situación de ataque que se llegue a dar, por más seguros o por más controles que hayamos implementado, poder recuperarnos ante una situación de ataque y tener la información a mano de manera eh, rápida ante una eventual situación. Y una frase de cierre es: el compromiso con la ciberseguridad es un paso importante para los sistemas enfocados al sector salud sean más seguros. Esto representa un reto para las organizaciones de salud que implementan sistemas todos los días en implementar las medidas adecuadas. Ya no es una necesidad, ya se habla de un compromiso, ya se habla de ir más allá para que los sistemas puedan estar protegidos de la mejor manera. Y de esta manera damos por finalizada esta conferencia, agradeciéndoles la sintonía y la visualización de la misma. Muchísimas gracias por la atención.